Bueno, en primer lugar vamos a hacer la instalación sobre Windows, que va a ser muy fácil, ya veréis, porque es un asistente, un instalador que nos permite, pues básicamente ir haciendo paso tras paso en el producto. Entonces, dentro de la página de Community Downloads, nos venimos aquí, Microsoft Windows, vemos que está la versión 8.0.31, como os comentaba. Me vengo aquí a Go to Download Page, ir a la página de descarga, y aquí me va a permitir descargarlo. Este, digamos, es una versión que va a descargar el software, según lo voy instalando, veis que es muy chiquitito, tiene 5,5 megas, mientras que este segundo nos va a permitir descargarnos el instalador y todo el software completo. Con lo cual, pues bueno, en principio yo voy a seleccionar este para que así no tener que esperar luego a trabajar con internet para que se descargue todo el producto. Bueno, aquí os pide login, que yo os recomiendo que creéis una cuenta para luego poder disfrutar pues, de los foros, de la comunidad y de otra serie de ventajas. Podéis seleccionar esto. No, gracias. Sencillamente comienza mi descarga y ya está. Es decir, que no hace falta registrarse para poder hacer la descarga del producto. Entonces, bueno, pues aquí ya, dependiendo de vuestra conexión a internet, pues tardará más o menos, ¿de acuerdo? Pues nada, yo voy a dejar que termine y continuamos. Bueno, una vez que está, lo que tengo que hacer es lanzarlo. Y como os digo, nos va a presentar un asistente bastante sencillo de utilizar, que nos va a permitir instalar la base de datos, el software de base de datos, dentro de nuestra plataforma Windows. Veis que aquí empieza a comprobar si tenemos requisitos suficientes y ahora lo que está haciendo es arrancar lo que sería el instalador. Veis que pone Community, aseguraros de que os habéis descargado una Community, ¿vale? Porque como os comentó la Enterprise, pues son de pago y aunque tiene versiones trial, pero bueno, para el curso la verdad es que no es muy recomendable. Bueno, una vez que arranca el instalador, veis aquí que tiene pues un asistente, vemos que nos permite instalar determinados productos o determinadas combinaciones de MySQL. Por ejemplo, por defecto, nos va a permitir hacer una instalación en modo desarrollo. Esto lo que va a hacer es instalar una serie de productos para la gente que solo quiere desarrollar. Entonces va a instalar el MySQL Server, es decir, el motor. Nos va a instalar MySQL Shell, un segundito, aquí, que es una herramienta para poder trabajar contra, digamos, en modo comando para poder trabajar contra los servidores. Esto que nos va a permitir disponer de alta disponibilidad, el MySQL Router. El MySQL Workbench, que lo vamos a ver, porque va a ser una aplicación en modo gráfico con la cual vamos a poder trabajar contra nuestro entorno. Y también nos va a permitir descargarnos MySQL for Visual Studio, ¿vale? Aquellos que utilicéis Visual Studio Code, también podéis utilizar esa herramienta para hacer desarrollos contra una base de datos MySQL. Y luego tenemos los conectores, que son los componentes que nos permiten conectar nuestras aplicaciones en Java, en .C, .NET, perdón, en C++, en ODBC, etcétera, etcétera. Bueno, y como veis aquí, por los ejemplos y la documentación. Este sería el que necesitaríamos para el curso, porque este, por ejemplo, nos instalaría solo la parte del servidor, este solo nos instalaría la parte del cliente, ¿vale? Aquí se supone que el servidor lo instalaría en una máquina y el cliente, o la parte cliente, en otra. También puedo hacer un full, que nos va a instalar un montón de componentes, ¿de acuerdo? Aparte de los del developer, ¿vale? También nos va a permitir instalar algún producto adicional. En este caso no lo vamos a usar porque no tiene mucho sentido. Y luego aquí en Custom me permitiría seleccionar qué productos quiero instalar. Entonces, para el curso lo mejor es que instaléis el Developer Default, que nos va a permitir instalar todo lo necesario para realizar la formación, ¿vale? Entonces le damos aquí a Next, ahora nos va a pedir, digamos, va a comprobar los requisitos que necesitamos para poder hacer la instalación. Si alguno no se cumple, nos va a permitir también actualizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, veis, me dice, oye, lo siento mucho, pero no puedo instalar MySQL for Visual Studio. ¿Por qué? Porque no tengo Visual Studio. ¿Lo veis? Entonces, si yo selecciono este requisito o este problema, me dice, lo siento mucho, pero si quieres hacer la instalación for Visual Studio, pues evidentemente tienes que tener el producto instalado, porque si no, no tiene mucho sentido, porque esto en realidad no es más que un plugin para Visual Studio. Entonces yo, como en este curso ahora mismo no lo voy a utilizar, esto le digo que me da igual, que me parece muy bien. Si vosotros tenéis Visual Studio instalado, lo que va a hacer es instalar el plugin dentro de ese Visual Studio, entonces no os aparecería este mensaje. O sea que bueno, viene bien para que veáis que podemos tener aquí problemas, pues os puedo decir que no tenéis memoria, o que os falta espacio en disco, o cualquier otra cosa. Le doy a Next, ¿vale? Me dice, oye, ¿estás seguro de que quieres continuar? Porque hay algún producto que no se va a instalar. Le digo que sí, en este caso.
y veis que me hace pues una revisión de todo lo que va a instalar. El SQL Server completo, el Workbench, el MySQL Shell, el router, conectores, documentación, un poco lo que hemos visto en la parte inicial de la instalación. Vale, pues ya está. Le doy a Execute y esto lo que va a hacer ahora es empezar a instalar. Tengo aquí un botón que se llama Show Details, que si lo selecciono veis que me va poniendo lo que va haciendo. Aquí arriba, si os dais cuenta, también me va poniendo por dónde pasa. Entonces, bueno, esto al final, si tengo algún problema lo miro, pero normalmente lo escondo y espero a que esto vaya terminando. Veis que me está ahora instalando todos los productos. Recordar que como yo me he descargado el paquete grande, el de 400 megas, ¿vale? Pues va a tardar un poco menos. Si me hubiera instalado el de 8 megas, que es un instalador en modo web, pues ahora tendría que haber empezado no solo a instalarlo, sino tendría que haber empezado a descargarlo. O sea que yo, según la conexión que tengáis, yo creo que lo mejor es que os descarguéis el pack completo. Bueno, si os parece, yo voy a hacer ahora una pausa en el vídeo porque esto puede tardar unos minutos en terminar de arrancar y cuando termine continuamos. Bueno, una vez que ha terminado, digamos de instalar todos los componentes, le damos a siguiente y ahora, bueno, como veis aquí, nos va a permitir hacer una instalación del servidor, del router y de los ejemplos, ¿no? Veis que me dice que está preparado o listo para configurar. Le doy a siguiente y si todo es correcto me va a preguntar qué tipo de instalación quiero hacer. Veis que en el caso del servidor me permite seleccionar de tipo desarrollo, de tipo servidor o de tipo dedicado, ¿vale? Y manual. Veis que tenemos aquí distintas opciones para poder instalarlo. Nosotros vamos a seleccionar este porque, bueno, como vamos a trabajar con SQL, pues lo mejor es utilizar esta opción de desarrollo porque esto nos va a instalar un servidor un poco más grande, con más potencia y que por lo tanto necesita más memoria y para el curso pues no hace falta. Aquí vamos a instalar un servidor completo que va a utilizar casi todos los recursos de la máquina. Se supone que es un servidor orientado a producción. En este caso pues no lo vamos a seleccionar evidentemente. Y aquí luego yo tendría que configurar manualmente cómo quiero que sea el servidor. Para este curso mi recomendación es que utilicéis el modo desarrollo porque consume menos memoria y nos va a permitir perfectamente tener tanto el servidor como el MySQL Workbench y otros productos que podremos ir viendo a lo largo del curso. Luego aquí una cosa muy importante es que nos va a permitir abrir dentro del firewall las conexiones TCP/IP por el puerto 3306, que es el puerto por el que nos podemos conectar a el servidor MySQL. Veis que tenemos dos, el puerto normal y el puerto de tipo X, ¿vale? Entonces también puedo conectarme en el caso de los Windows por Named Pipes, es decir, por SMB o por Shared Memory. Esto no existe, por ejemplo, en el caso de los Linux que no tienen estos protocolos de comunicación. En principio, nosotros con tener el TCP/IP debería valernos de sobra, no necesitamos nada más, ¿vale? Si le doy aquí a Next, nos va a permitir qué tipo de autenticación quiero. Puedo utilizar el método fuerte, que es desde MySQL 8 y que normalmente tiene una serie de restricciones y de seguridad mucho más avanzado, o puedo utilizar el modo Legacy. ¿Vale? Luego el modo Legacy nos va a permitir conectarnos en modo MySQL 5. Para este curso vamos a utilizar esta porque es más fácil de usar con otro tipo de herramientas que iremos viendo a lo largo de la formación. Aunque bueno, esto al final nos va a permitir, como os comento, básicamente decidir si es más o menos segura nuestra conexión. Como estamos en desarrollo para un curso, pues no merece la pena. Hay que tener en cuenta que activando esto puede que muchos de los productos, aplicaciones que tengamos en este momento funcionando con otros MySQL no funcionen, porque como la autenticación cambia, pues esos productos o esas aplicaciones no funcionarían. En caso de duda, lo mejor es activar esta opción, ¿de acuerdo? Bueno, luego aquí nos va a preguntar por las cuentas y por los roles. En este caso vamos a utilizar la password de root, que va a ser el usuario administrador. Esto no tiene que ver nada con el root de los Linux, ¿eh? Es el usuario root, que es, digamos, el administrador que tenemos dentro de nuestra base de datos, ¿vale? Entonces aquí yo le puedo poner, veis que aquí nos va a permitir indicar si las passwords las tengo correctas, ¿vale? Me dice que la contraseña tiene una fortaleza de nivel medio, pero bueno, en principio con esto nos vale. Y también podemos utilizar una cuenta para trabajar con nuestras bases de datos MySQL que no sea la de root. Por ejemplo, si yo le digo que quiero añadir un usuario llamado curso, que pueda conectarse desde cualquier sitio, cuyo rol puede ser alguno de estos, dbadmin, diseñador, administrador, etcétera, usuario normal, le voy a decir que quiero ser un dbadmin para que poder trabajar tranquilamente con las bases de datos,
y le pongo la contraseña. Recordar que utilizar root directamente no es la opción más adecuada, ¿vale? Porque normalmente podemos tener algún problema y podemos hacer algo incorrecto. Aquí vamos a poner, en este caso, pues un usuario con una password que me ha puesto que es débil, pero bueno, para el curso me da igual. Le doy al OK y ya tengo dos usuarios para trabajar con MySQL, mi usuario root y mi usuario curso. Le doy a Next. Aquí me dice si quiero que arranque SQL Server con un servicio de Windows, de forma que sea mucho más fácil, porque entonces al arrancar la máquina me va a arrancar el servicio y todo lo voy a tener directamente. Es lo mejor normalmente, porque si no os tenéis que arrancar a mano y bueno, para el curso tampoco merece la pena estar haciendo eso. Le doy a Next, me va a preguntar si queremos tener acceso completo al usuario que ejecute el servicio, le digo que sí, le doy a Next y aplico la configuración. Esto, si todo es correcto, lo que va a hacer va a ser generar una serie de ficheros de configuración y hacer todo el resto de procesos, como veis aquí, ¿no? Actualizar el firewall, generar el servicio de Windows, arrancar el servidor, etcétera, etcétera. Si os parece, como siempre, voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo y continuamos cuando haya terminado de hacerlo todo. Bueno, una vez que ha terminado, le damos a Finish y en principio ya tenemos nuestro servidor MySQL Windows preparado e instalado para trabajar, ¿de acuerdo? Bueno, si le damos ahora a siguiente, veremos que ahora nos va a permitir configurar el MySQL Router. Le voy a dar a Next. En principio lo voy a dejar así. Todo esto no lo vamos a utilizar por ahora, con lo cual le dais a terminar. Le damos a Finish y por último va a instalar los ejemplos, ¿de acuerdo? Que como veis aquí, pues me va a pedir la password de root que yo le he puesto anteriormente. Se la pongo, ¿vale? Chequeo si es correcto. Y ahora le doy a Next. Y lo ejecuto. Esto me va a permitir instalar pues ejemplos y todos los componentes que hemos indicado al principio dentro de la instalación del primer paso, ¿vale? Como veis, pues bueno, ya ha terminado. Le doy a Finish y una vez que está todo, le doy a Next y, en fin, todo esto, digamos que me va a permitir, si lo dejo así, me va a arrancar el MySQL Workbench y el MySQL Shell después de esta configuración. Aquí tengo algunos enlaces e incluso puedo copiar el log al portapapeles por si he tenido algún problema o alguna cosa, pues para ver qué puede haber pasado. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto, si le doy ahora Finish, ahora me arrancará el MySQL Workbench, aunque lo vamos a hacer luego a mano. Y como os comentaba, con esto ya tendríamos instalado nuestro MySQL. Bueno, ¿cómo podemos comprobar que se ha instalado correctamente nuestro MySQL dentro del Windows? Bueno, pues hay varias formas o varias posibilidades. Luego entraremos con más detalle en cómo nos conectamos a MySQL Server, pero por ahora nos vamos a limitar a comprobar que efectivamente el proceso que hemos hecho anteriormente de instalar en el vídeo anterior ha quedado correctamente hecho. Entonces, una de las primeras cosas que podemos hacer es venirnos y ver los servicios de Windows. Es decir, nos podemos venir por aquí, entrar en servicios, que podéis entrar a través de inicio, panel de control o bien llamando directamente al programa Services MSC, como queráis. Esto supongo que ya lo habréis hecho miles de veces dentro de vuestro trabajo o de vuestro PC. Entonces, como ya sabéis, esto lo que va a sacar va a ser los servicios que tenemos activos dentro de nuestro entorno y bueno, en realidad todos los servicios, tanto los activos como los no activos. Y tenemos que buscar por aquí abajo uno que se llame MySQL 8. ¿De acuerdo? Que estará por aquí. ¿Veis? MySQL 8. Tenemos que comprobar que efectivamente está en ejecución, que se arranca de forma automática y que, bueno, pues que está funcionando. Vemos que está en ejecución y por lo tanto sé que mi MySQL al menos está arrancado y funcionando. Recordar que en una de las etapas, en una de las fases de la instalación del vídeo anterior, nos preguntaba si queríamos ponerlo en modo servicio o no. Recordar que si no lo poníamos, tenemos que arrancarlo a mano. Pero bueno, eso lo veremos ahora en el mundo de los Linux, ¿no? Que es exactamente igual, pero que nos permite ver también ese ejemplo. Por ahora, si lo habéis instalado en modo servicio, pues aquí tendréis este entorno. Otra opción para mirar es dentro de programas. Aquí en inicio, programas, podréis comprobar que hay un bloque que es MySQL. ¿Lo veis? MySQL que pone nueva, bueno, porque está recién instalado. Y aquí tenemos pues un montón de opciones que algunas de ellas las iremos viendo durante el curso. Pero hay una, que es esta, MySQL 8.0 Command Line Client, que nos permite conectarnos al MySQL y comprobar si todo está bien. Entonces, si yo le doy aquí, me va a abrir una ventana de MS2, digamos, de CMD, y me va a pedir la password. La password es la que le pusisteis a root en el vídeo anterior. Acordaros que cuando hemos hecho la instalación,
dimos 2 usuarios, el de root con una contraseña y luego yo creé otro usuario adicional llamado curso. Este en concreto es root. Por lo tanto, aquí debéis de poner la password que le pusisteis a root para poder acceder. Si todo está bien, aquí os pondré algo así como Welcome to the MySQL Monitor. Y aquí, bueno, pues veis que se ha quedado en una ventana de comandos donde yo ahora voy a poder interactuar con ello. No es mi intención ahora mismo empezar, sino que sencillamente lo que intentaba aquí era comprobar que efectivamente podéis o debéis de tener acceso a MySQL. ¿De acuerdo? Con esto yo creo que ya nos valdría, aunque luego veremos cómo conectarnos en remoto, con el entorno gráfico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, por ahora con esto nos vale, ¿de acuerdo? Si veis que no funciona, que tenéis algún problema, yo os recomendaría que desinstalarais el MySQL y lo volvierais a instalar, ¿vale? A través de archivos y programas, ¿de acuerdo? Que ahí no tiene ningún problema. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.